Hola, ¿me están escuchando allí? Ya volviste, sí, ya volviste. Sí, qué pena, no. Y tenemos muy buen internet y tenemos todo, pero pues estas tecnologías a veces son complejas. Entonces, les estaba diciendo que el ingreso de esas moléculas o de esas pequeñas señales o de moléculas señalizadoras que tienen la esencia floral puede entrar por la matriz extracelular y empezar a difundirse y empezar a llegar por medio de este líquido que es el agua, empezar a llegar a los diferentes sitios. Lo que puede hacer finalmente es llegar a los matrizomas y por allí pasar a la sangre o llegar a actuar en las terminales nerviosas y por este medio empezar a activar los procesos de sincronización central. Si no toma esa vía, va directamente a los sitios de acción donde hace acoplamiento de oscilaciones celulares y tisulares y produce el fenómeno de autorregulación. Pero si vemos este cuadro completamente, todo está interconectado y tiene feedback hacia un lado y hacia el otro. O sea, en él vamos a estar actuando completamente sobre esa respuesta neuroinmunológica. Allá. Estamos activando esos tres sistemas Pero ya las 11:30. para poder llegar ¿Cómo? a una... Pedía paquetes, una recogida a las 11:30 y ya antes de la 1. Yo les dije que no hay problema. Está activando todo para poder llegar a generar esa interacción entre los tres sistemas que gobiernan absolutamente toda la actividad de nuestro organismo. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros podemos utilizar esencias florales para diferentes tipos de patologías, no solamente para la parte comportamental. Y esto era algo que teníamos muy cifrado y muy bien cimentado en la cabeza. O sea, nosotros creíamos que las esencias florales se utilizaban solamente para la parte comportamental, pero resulta que las esencias florales pueden actuar en esa autorregulación, en esa generación de equilibrio en todos los procesos naturales del organismo. Y fue así como desarrollamos o como llegamos a productos como el Incontivet, producto que nos ayuda en un proceso en el cual no teníamos herramientas para trabajar, como es el proceso de la incontinencia urinaria, tanto en perros como en gatos. Algo que se da muy comúnmente, o sea, en las clínicas y en los consultorios es muy común encontrar perros con incontinencia, pero casi que los estábamos dejando de lado porque no teníamos con qué manejarlos. Y resulta que las esencias florales nos han brindado esa herramienta para poder llegar a actuar sobre esos sitios en los cuales debemos generar esos fenómenos de autorregulación y poder mejorar la condición de estos pacientes que en un alto porcentaje de los casos se habían vuelto un estorbo para los compañeros humanos, porque ya no se podía subir a la cama, porque mantiene toda la casa oliendo a berrinche, porque tiene... Pero podemos llegar a ellos, podemos generar un muy buen efecto y una disminución de estos molestos síntomas con un producto como el Incontivet. Entonces, vean que las esencias florales nos están abriendo un gran camino para llegar a patologías que no son fáciles de manejar. Ahora, uno no puede pensar en que un producto como el Incontivet vaya a ayudarnos a resolver una incontinencia de una vejiguita que ha sufrido una ruptura completa del nervio rector. O sea, ahí ya. Ahí no podemos ser tan exigentes ni podemos llegar a decir que es que un producto como este nos vaya a hacer un efecto sobre esa parte. Pero si todo el sistema
todo ese mecanismo de regulación de la capacidad urinaria, ¿sí? La vejiga, el músculo detrusor, el esfínter, todos tienen una integridad, ¿sí? Y el proceso se está dando o por vejez o un proceso hormonal, porque se presenta frecuentemente en hembras que han sido histerectomizadas, incluso días después de la cirugía de ovaristerectomía, se puede presentar. En ese tipo de procesos o en ese tipo de casos, Incontivet funciona muy bien. Otro de esos de esas patologías que encontramos frecuentemente en nuestras clínicas y consultorios es la pseudociesis o la pseudopreñez. Y también nos quedábamos maniatados en el manejo de este tipo de patología, porque no teníamos un producto que nos ayudara a disminuir todas esas reacciones que tiene una hembra, ¿sí? Posterior a un celo y que hacen que ella crea que está preñada y tenga cambios comportamentales, tenga cambios inmunológicos y tenga cambios endocrinos. Y este es un ejemplo de esos bien claro de cómo las esencias florales actúan en ese gran sistema neuroinmunoendocrino, mejorando todos los síntomas que presenta una hembra en un proceso de pseudopreñez o de pseudociesis o de embarazo psicológico. Entonces, vean cómo la naturaleza nos ha brindado los elementos para poder actuar en este tipo de patologías, y lo que hemos venido haciendo es buscando los mejores elementos que nos brinde la naturaleza y que nos brinden en este caso las esencias florales para poder actuar en casos como el caso de la pseudociesis. En la parte comportamental ya tenemos muchísimo bagaje, porque ha habido ya un reconocimiento de que las esencias florales actúan en la parte comportamental, ayudan a mejorar muchos temas comportamentales, y entonces sabemos que podemos actuar en esta parte del equilibrio emocional. Pero ¿por qué no generar en un proceso como son los procesos parasitarios externos, como pulgas, garrapatas y mosquitos o zancudos que pican a nuestros perros y a nuestros gatos y que pueden transmitir graves enfermedades? ¿Por qué no generar, además de ese equilibrio emocional, un efecto, un fenómeno de protección? Y si a eso le agregamos una buena sensación de limpieza, pues simplemente vamos a tener un producto que actúa de forma integral. Como decíamos cuando estábamos viendo el mecanismo de acción de los medicamentos homeopáticos, pues es buscar la integralidad, que todo esté en un solo producto. Y aquí tenemos un producto que tiene esencias florales y aceites esenciales que nos ayudan en la parte comportamental, pero que tienen además un gran poder protector, porque esos aceites esenciales tienen un efecto enmascarador del CO2 que se transpira por la piel, y así evita que los zancudos, las garrapatas y las pulgas siquiera detecten al gato. O sea, lo que terminan haciendo es que el gato que pasa sea como este gato, sea un gato de peluche o un gato de plástico que pasó y ni siquiera fue detectado. Entonces, es bien interesante el poder contar con este tipo de productos en esos casos. Y lo que les decía en la parte comportamental, o sea, podemos actuar con esencias florales en aquellos pacientes o en aquellos animalitos que son dañinos, que tienen comportamientos que no nos gustan, ¿sí? Como el de hacer sus necesidades en partes que no están determinadas para ello. Esta es un breve recorrido por el mecanismo de acción y algunos ejemplos de cómo los productos homeopáticos y las esencias florales
actúan dentro de un organismo. Como todos estos productos lo que hacen es generar procesos de autorregulación. Esta es pues como una base para que podamos recomendar, para que podamos formular este tipo de medicamentos a nuestros pacientes y podamos saber cómo es que ellos actúan, que no simplemente lo dejemos a que funcionan por fe. Eso es bien, bien importante. Ahora vamos a entrar al tema de enfermedad reliquial. No sé si el doctor José quiera, de pronto revisando en el chat, tenemos algún tipo de preguntas en esta primera parte y podamos Ya despejarlas. revisé, no tenemos consultas sobre el tema que ya has tratado. Si alguien quiere hacer una pregunta, pues puede abrir el micrófono en este momento mientras eh, reiniciamos con el segundo tema. Parece que todo es muy claro y no hay preguntas de los productos homeopáticos y las esencias florales. Aquí me pregunta la doctora Nati, la dosis de manejo de los productos. Bueno, esta es una pregunta bien, bien interesante, o sea, como no nos detuvimos mucho en cada uno de los productos, simplemente los tomamos como un ejemplo. Resulta que tanto en homeopatía como en manejo de esencias florales, que tienen muchísima relación, las dosis que se manejan son dosis relativamente pequeñas. En el caso de las esencias florales que mostramos allí, que son supremamente novedosas, como son el Incontivet y el Pseudociesis, la dosis es de 15 gotas cada 12 horas. Pero resulta que tanto en homeopatía como en manejo de esencias florales, las dosis las podemos no aumentar, sino manejar con mayor frecuencia, mejorando así la actividad. Hace unos días, la doctora Diana Arbeláez me puso en contacto con una médico veterinaria en Medellín que había tenido ya un contacto con el producto Incontivet en un paciente que tiene una incontinencia severa, pero es severa total. Cuando yo tuve la oportunidad de hablar con ella, entonces estaba manejando esa dosis de 15 gotas cada 12 horas. Lo que recomendamos para ese paciente con un proceso tan severo fue aumentar la frecuencia en la medicación. Y partimos de una medicación de 15 gotas cada 4 horas inicialmente, o sea, ya serían 6 veces en el día. Luego empezamos a disminuir la medicación, se recomendó disminuir la frecuencia en la medicación hasta llegar, ¿sí?, a una dosis de las 15 gotas cada 12 horas. Entonces, es bien, bien importante tener en cuenta que cuando yo quiero tener un efecto mayor, no aumento la cantidad de producto que estoy administrando, sino que aumento la frecuencia en la administración. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy generando una mayor interacción de esas moléculas señalizadoras que estoy entregando al organismo, estoy generando una mayor interacción con esos puntos específicos de acción a los cuales debe llegar para generar el proceso de autorregulación. Eso es lo que genero cuando aumento la frecuencia en la dosificación. Contrario a lo que manejamos en la parte alopática, y es que si quiero tener una mayor reacción, pues aumento la dosis de producto, con eso aumento la disponibilidad o biodisponibilidad del producto y el efecto que estos productos alopáticos ejercen sobre los diferentes sitios de acción. Nos pregunta la doctora Nadia, ¿hay algún efecto adverso si la mascota como gato
entra en contacto directo oral con el producto Nodañex? No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque lo que estamos manejando aquí son esencias florales y aceites esenciales. La sensibilidad olfativa del gato es muchísimo, pero muchísimas veces mayor que la de un humano e incluso que la de un perro. Y esa capacidad olfativa que tiene hace que algunos elementos, como digamos los aceites esenciales de cítricos, sean muy, muy repelentes para este tipo de animalitos. Entonces, lo que buscamos es generar efecto repelente sin que ellos entren en contacto, o sea, sin que lleguen a tener contacto. Pero en el caso de que muerdan o ingieran el Nodañex y sus principios activos, no va a haber ninguna reacción adversa porque las cantidades de producto o las cantidades de principio activo en estos productos son muy pequeñas y no van a generar ningún daño, no van a generar ningún tipo de daño. Listo, entonces, pues continuemos Doctora, con... doctor Diego, hay otra consulta. Sí, sí, bien, La pues. doctora Isabel Crispina dice, ¿se pueden administrar varios medicamentos homeopáticos a la vez o se debe esperar entre uno y otro? Esa es otra de esas buenas preguntas. Cuando yo tengo un paciente, o sea, cada paciente es un mundo completamente individual. O sea, yo no tengo, y siempre yo predico que uno no tiene enfermedades, uno tiene enfermos. Y cada uno manifiesta los síntomas de esa enfermedad de una forma completamente diferente. Entonces, en algunos pacientes yo puedo utilizar varios productos al mismo tiempo, sin tener ningún tipo o sea, no hay ninguna interacción entre ellos que vaya a generar algún daño o alguna alteración. Pero, digamos, en mi caso, si yo tengo un paciente que tenga una dermatitis alérgica o una dermatitis atópica crónica que tenga muchísimo tiempo de actividad, pues, o sea, que ya lleve mucho tiempo, 2 o 3 años con ese proceso atópico, lo primero que yo debo hacer es liberar todos esos tejidos de todas esas sustancias de reacción inflamatoria o de reacción alérgica que se han venido acumulando por largo tiempo en el tejido. Yo creo que a todos nos ha tocado ver un perro de estos atópicos que uno medio le rasque el lomo y ya empiece a generar ese síntoma o ese signo de tocar la guitarra. O sea, simplemente con medio tocarle el lomo ya está hiperactivándose esa reacción alérgica. En ese tipo de pacientes, yo lo primero que debo hacer antes de generar una desensibilización es un proceso de depuración y detoxificación. Lo primero que debo hacer es eliminar todas esas sustancias de reacción que se han venido acumulando por un tiempo muy prolongado para que luego ese medicamento que me va a hacer o a ejercer el efecto de eh, de desensibilización pueda realmente llegar al sitio de acción. Entonces vean que el criterio para manejar varios medicamentos al mismo tiempo es un criterio según el paciente que tengamos. Y es algo que también se maneja en la parte alopática. O sea, yo a veces critico de buena forma, o sea, como crítica constructiva, a los colegas que envían una fórmula de 10 productos para una patología. ¿Por qué? Porque es que empiezan a manejar, y he visto las fórmulas, para un paciente, digamos, atópico, entonces empiezan a manejar
un corticoide de acción ultracorta y manejan una prednisolona, un corticoide de acción larga y manejan un corticoide de depósito. Manejan además un antihistamínico. Están manejando un omega 3, 6 y 9. Manejan en todo el proceso, pues le ponen también un champú para ayudar a disminuir la cantidad de grasa. O sea, es un protocolo inmensamente grande. Si yo estoy utilizando ya un corticoide de acción corta, ¿para qué estoy poniendo un corticoide de depósito? O sea, es ese criterio personal con el que yo debo manejar a ese individuo, no a una población de individuos. Entonces, para concretar la respuesta a la doctora Isabel Cristina, debemos siempre pensar en que tenemos pacientes, no enfermedades, ¿sí? En que tenemos enfermos y no enfermedades. En el chat no tenemos más preguntas, doctor Diego. De tal Listo, manera que perfecto. si quieres puedes seguir con el otro tema. Listo. Entonces, Doctor José, disculpe, Sí, Rubén. una pregunta. ¿El producto no dañes al momento de aplicarlo en el área, por ejemplo, cuando hay un perrito o alguna cosa que dañe los zapatos o el mueble y se aplica, el producto produce alguna reacción de manchar o dañar alguna cosa del hogar? No, bueno, o sea, mira, esta es una diferencia grandísima con otros productos que existen en el mercado que manejan principios químicos para generar esa repelencia o esa acción de rechazo tanto de perros como de gatos. En nuestro producto se utilizan aceites esenciales y esencias florales. No tenemos ningún otro producto químico, ningún producto ni abrasivo, ni corrosivo que vaya a generar manchas o que vaya a generar algo. Incluso tengo, y lo compartía en alguna charla, un colega, el doctor Esteban, que decía que había aplicado el producto en los guardabarros del carro porque los perros estaban ensañados con comerse esa parte del carro pues cuando llegaba a la casa. Vive, o sea, tiene un criadero, tiene muchos perros y que estaban ahí. Y empezó a aplicar el producto y la pintura del carro no se manchó, la pintura del carro no tuvo ningún problema, no hubo un efecto corrosivo. Entonces, es, es una ventaja para aplicarlo sobre las cortinas, sobre los muebles, o sea, en cualquier tipo de superficie en la cual no va a generar pues ningún efecto dañino. Bueno, entonces, Listo, doctor Diego. listo, Rubén. Vamos a continuar con la enfermedad liquial en gatos. Resulta que este es un tema que no lo hemos abordado con la seriedad que se merece, porque nos dijeron que no existía. O sea, hasta hace muy poco nos decían que en gatos no había enfermedad liquial. Y todavía con sorpresa yo encuentro colegas que para los cuales es una novedad absoluta el decirles que un gato puede contraer una enfermedad liquial. Resulta que en nuestros hogares, hoy en día, ya hemos ido adoptando la tenencia de gatos. Y esa tenencia de gatos, en muchos casos, la combinamos con la tenencia de perros. En los perros es mucho más fácil que se presenten infestaciones por garrapatas, porque al perro lo sacamos, al perro lo llevamos al parque, le vamos a dar la vuelta, y pueden contraer este tipo de parásitos en estos sitios. Pero el perro llega a la casa y la garrapata se puede bajar, puede hacer su ciclo normal, llegar al gato,
subirse, picarlo y transmitirle esa enfermedad erliquial. El organismo del gato es un organismo que acepta ese tipo de agentes erliquiales, ¿sí? Ya sean erliquias o anaplasmas. Entonces, nos habíamos supeditado a que erliquia en perros y nos habíamos encasillado en esa parte, pero habíamos dejado de lado los gatos y resulta que es supremamente común encontrar enfermedad erliquial en gatos. No se tiene en cuenta en el diagnóstico diferencial en gatos y esta es una circunstancia que es de todos los días. O sea, cuando nosotros nos llega un gato con un proceso febril, una pérdida completa del apetito, un decaimiento general, una evolución de 4 o 5 días, nosotros nos vamos por cualquier otro lado, pero no pensamos en que vaya a ser un proceso erliquial. Es más, a veces hasta en los perros, nosotros si no vemos las garrapatas, descartamos de plano un proceso erliquial. Y debemos tener muy en cuenta la enfermedad erliquial como diagnóstico diferencial en los gatos, porque en los sitios en donde se han hecho trabajos de prevalencia de enfermedad erliquial, se han encontrado unos porcentajes altísimos en gatos aparentemente sanos. Entonces es bien, bien importante el poder tener este diagnóstico dentro de los diagnósticos diferenciales. Tiene signos que no son similares a los de los perros y esta es una de las condiciones que hace que no lo tengamos en el radar. O sea, nosotros en un perro esperamos encontrar esos signos clásicos que hemos visto tantas veces, entonces los signos de trombocitopenia, hemorragias, ya sea hemorragias petequiales en la piel, hemorragias conjuntivales, hemorragias nasales, la gran inflamación de los ganglios, que es algo de lo que tiene similitud en ambas especies, pero que en los gatos nosotros casi nunca nos detenemos a mirar, ¿sí? Uno casi nunca se pone a palpar ganglios en un gato. Yo he sido muy insistente durante todo el tiempo que he tenido la oportunidad de transferir algo de información sobre enfermedad erliquial en perros, en que debemos ser muy, pero muy claros y muy concisos al momento de hacer un examen semiológico y siempre palpar ganglios. Y nosotros ya nos vamos acostumbrando a palpar los ganglios en los perros y vamos teniendo esa costumbre. Pero en gatos, nosotros casi nunca palpamos ganglios. Se nos olvida, dejamos ahí. Y resulta que esa es un buen indicio de lo que podemos llegar a tener en un en un gato con enfermedad erliquial. Esto es poco común. Esto es muy poco común. Este fue un gato que se voló de la casa, estuvo 8 días por fuera. Al lado de la casa había un potrero y llegó lleno de garrapatas. Él se fue a sinvergüenciar, a pasar rico, pero las garrapatas también pasaron rico encima de él. Vean el tamaño de esas garrapatas, o sea, es un tamaño inmensamente grande, pero esto no es lo que encontramos normalmente. O sea, nosotros casi nunca encontramos gatos con las garrapatas encima. El agente causal es el mismo de la erliquiasis o de la enfermedad erliquial en perros. Son las bacterias del género Ehrlichia, ¿sí? Y las bacterias del género Anaplasma. En las bacterias del género Ehrlichia encontramos Ehrlichia canis, Ehrlichia chafensis y Ehrlichia winchi. En los anaplasmas encontramos Anaplasma platis y Anaplasma phagocytotum. Todos estos que acabo de mencionar, esos 5 que son los que encontramos en el país, los 5 pueden afectar a los gatos. Y esto se ha ya determinado mediante pruebas de PCR realizadas a gatos con diagnóstico inicial de enfermedad erliquial. O sea, todas pueden presentarse en los gatos.
Este es el agente causal, esta es pues la forma en la que se puede visualizar. Y hay algo bien importante y bien interesante en este tema. Es que en los gatos es un poco más fácil de visualizar en un extendido el agente erliquial que en los perros. En los gatos no hay, y eso es relativamente fácil de explicar. En los perros hay un desorden inmunitario mucho mayor que en los gatos, y el agente erliquial o los agentes erliquiales tratan de evadir la actividad de este sistema inmune y se refugian en la circulación terminal, se refugian en esa circulación terminal tratando de evitar la actividad de estas células de defensa. En los gatos no hay un desorden tan grande en esa actividad del sistema inmune y por ende hay una mayor circulación de estos agentes erliquiales y por eso es un poco más fácil encontrar en extendidos de sangre esa visualización de los agentes erliquiales. Estos son, o este es un caso típico de un gato con enfermedad erliquial. Un gato que llevaba 3 días sin comer, completamente apático, con un proceso febril alto, un gato con 41 de temperatura y con esta sintomatología ocular. Resulta que en los gatos es mucho más común la signología ocular que en los perros. Y aquí hay simplemente una elevación del tercer párpado, una producción de legañas, ¿sí? Una conjuntivitis simple, pero en este gato todos los ganglios estaban aumentados de tamaño. Entonces, empezamos a palpar todos los ganglios, empezamos a encontrar que en un gato palpar ganglios preescapulares es casi imposible de forma normal, porque son del tamaño de un cuarto de alberca, o sea, son supremamente pequeños. Pero en un gato con un proceso erliquial, los ganglios se palpan relativamente fácil, son ganglios ya del tamaño de un frijol o incluso de un tamaño mayor. Los ganglios poplíteos son más fáciles de palpar, se encuentran mucho más fácil y en los gatos con procesos erliquiales siempre van a estar aumentados de tamaño e incluso álgicos. Son ganglios a los cuales palpamos y generan dolor en ese paciente. Entonces, vean que son tips supremamente pequeños, pero que nos pueden empezar a dar luces sobre lo que puede tener nuestro paciente. Cuando este paciente llega, es un paciente al que inmediatamente le hacemos prueba de SIDA y leucemia, porque nos hemos vuelto y nos hemos enfocado muchísimo en esa parte como diagnóstico para los gatos que llegan con pérdida de apetito, procesos febriles y decaimiento general. Realmente, inmediatamente lo que hacemos es hacer este tipo de test. Y si ese test nos sale negativo, quedamos como en el limbo porque no sabemos qué más puede ser lo que está pasando en ese paciente. Entonces, empecemos a fijarnos en signos como estos para orientar nuestro diagnóstico y poder tener una muy buena recuperación de estos pacientes. Este es otro paciente con un proceso erliquial, un gato con aumento de temperatura, decaimiento, pérdida de apetito y signología ocular. Opacidades puntiformes, ¿sí? Opacidades difusas en la córnea, sin ningún otro tipo de alteración. Paciente negativo a la prueba de SIDA y leucemia, le hicimos el extendido, en este gato se hizo la visualización directa de esas mórulas de los agentes erliquiales y pudimos hacer un tratamiento que fue un tratamiento efectivo para este paciente. Entonces, esos signos oculares que nos pueden ayudar a orientar el diagnóstico, que nos pueden ir dando luces
para tener una claridad completa en lo que tiene nuestro paciente, pueden ir desde conjuntivitis, membranas nictitantes elevadas, opacidad corneal, que puede ser localizada o difusa, y algo importante es que el 70% de los pacientes con procesos cervicales presentan signos oculares. Entonces, cuando encontremos este tipo de pacientes, siempre tratemos de buscar ese diagnóstico diferencial y tratemos de descartar o de incluir dentro de ese abanico de posibilidades la enfermedad erliquial. Recordemos que en los gatos con procesos erliquiales siempre hay linfadenomegalia. Siempre hay linfadenomegalia. Entonces, acordémonos de palpar los ganglios, acordémonos de hacer esa palpación. Si tenemos un gato con todos esos signos que, vuelvo y lo repito, o sea, un paciente con aumento de temperatura, con decaimiento, pérdida de apetito, con un curso de varios días con esta signología y adicional, tiene una conjuntivitis leve, presencia de legañas y palpamos los ganglios, metamos de una vez el proceso erliquial o las enfermedades erliquiales dentro de nuestro diagnóstico diferencial. Estos son reportes de casos de infestación por erliquia en gatos. Este es en la Universidad de la Amazonía, en Florencia, y lo traigo a colación porque son muy pocos los estudios que hay sobre enfermedad erliquial en gatos. O sea, la verdad es que es muy poco lo que se ha estudiado realmente, e incluso en Colombia hay apenas 2 trabajos serios sobre prevalencia de enfermedad erliquial en gatos. Uno realizado en la Universidad Corhuila y otro realizado en la Universidad del Tolima. Pero la parte más importante de estos 2 trabajos es que revelaron que el 39%, y ambas fueron coincidentes, el 39% de los gatos testeados eran gatos completamente asintomáticos, gatos normales, gatos que llegaban a estas universidades para proceso de esterilización, les hacían las pruebas y en ambos casos lo que se manejó fue PCR, encontraron que el 39% de esos gatos asintomáticos eran gatos positivos a enfermedad erliquial, ya fuese por erliquia o anaplasma. Pero vean cómo hay una gran prevalencia de esta enfermedad y una de las partes críticas es que un gato positivo puede ser portador toda la vida, diseminador toda la vida y presentar signología mucho después, muchísimo tiempo después de haber contraído la enfermedad. Incluso, pues no hay trabajos completos, pero dentro de lo que nosotros hemos podido manejar, tenemos gatos que fueron diagnosticados con enfermedad erliquial hace 6 años y presentan recaídas 4 o 5 años después de haber sido diagnosticados. O sea, presentan esas recaídas con la misma signología y con la misma reacción al tratamiento, con esa reacción positiva al tratamiento. Entonces, ser muy, pero muy cuidadosos en esa parte. Algo muy importante que en la literatura no se reporta o lo ponen en algunos casos como si fuese igual que en los perros, es que en la clínica, en nuestra práctica diaria, en lo que nosotros venimos haciendo, y les digo, durante las últimas 3 semanas hemos diagnosticado ya 4 gatos con enfermedad erliquial. O sea, no es algo que sea por allá cada 2 años, o sea, es algo que se vuelve muy corriente. Y el 85% de los gatos que nosotros diagnosticamos no tienen trombocitopenia, que es una forma en la cual nosotros empezamos a orientar nuestro diagnóstico en el caso de los perros. Entonces, vean que es diferente
disímil y no podemos basarnos en la trombocitopenia o en encontrar sinología como la trombocitopenia para poder enmarcar o encuadrar esa enfermedad liquial en gatos. Pues es un dato bien importante. Los síntomas son demasiado vagos, puede haber fiebre, decaimiento, halitosis, pérdida de apetito, emaciación, pero se pueden confundir con muchísimas otras enfermedades. Y la parte de confundir con sida o leucemia, pues ya la habíamos hablado. Algo muy, pero muy común en los gatos con procesos erliquiales son las afecciones neurológicas. Y estas afecciones se pueden dar por la deposición de complejos inmunes sobre los nervios o sobre la médula o incluso sobre el cerebro, generando procesos inflamatorios que impiden la comunicación normal de este sistema nervioso o de este sistema neurológico. Entonces, hoy en día encontramos con mayor frecuencia gatos que llegan con neuritis. He tenido varios casos de gatos con neuritis, sobre todo neuritis del radial. Y esos gatos presentan una sensibilidad grandísima a la palpación, sobre todo a la palpación de la zona por donde el nervio radial pasa en el codo y cojera permanente o semipermanente de ese miembro. Hemos encontrado también casos de gatos convulsionando secundario al proceso erliquial. O sea, gatos que llegan, gatos que convulsionan, que empezamos a buscar el porqué de esas convulsiones y encontramos ese tipo de patología. Hace unos años uno no encontraba gatos que convulsionaran. Hace unos años las convulsiones en gatos eran muy poquitas. No estoy diciendo que todas las convulsiones hoy en día sean por procesos erliquiales, pero yo creo que sí han aumentado muchísimo a partir de esta gran proliferación de enfermedad erliquial en los gatos. Entonces, tener también muy en cuenta estos signos neurológicos. Estos signos neurológicos, se los decía ahorita, son causados por la inflamación o el sangrado dentro del sistema nervioso central y pueden estar caracterizados por ataxia, síndromes de motoneurona inferior y superior y en algunos casos convulsión. Se calcula que un 40% de los pacientes con enfermedad erliquial manifiestan algún grado de poliartritis y esto es también muy importante. Porque a veces le llega a uno a la consulta el gato que está cojeando y que por más que uno le busque, le haga radiografía, no hay ninguna lesión aparente en esa estructura articular. Resulta que se ha determinado que estos agentes erliquiales pueden llegar a la cápsula articular o incluso pasar dentro de la cápsula articular, sobre todo los complejos inmunes, no los agentes erliquiales, los complejos inmunes, y generar en estos sitios de acción procesos inflamatorios que nos pueden causar esas cojeras. Entonces, tener muy en cuenta esta parte. Una de las partes críticas del manejo de la enfermedad erliquial y sobre todo en gatos es el tema de la insuficiencia renal. Resulta que así como esos complejos inmunes se pueden depositar en el sistema nervioso, se pueden depositar en las articulaciones, también se pueden depositar y de forma muy común, porque al fin y al cabo el riñón es un órgano por donde toda la sangre tiene que pasar, entonces pueden depositarse en el parénquima renal y pueden desarrollar un complejo de glomerulopatía inmunomediada, produciendo daño renal. Y sabemos que
los gatos son muy, pero muy sensibles y muy delicados en este sistema, en el sistema renal o en el sistema urinario. Entonces, es menester nuestro tratar de evitar que esos pacientes lleguen a estos estadios y también menester nuestro estar pendientes de aquellos pacientes que lleguen con procesos renales, ¿sí? Tener dentro de nuestro abanico diagnóstico la enfermedad erliquial como un diagnóstico diferente. Les decía, esa insuficiencia renal se da por depósitos de inmunocomplejos en la corteza renal, puede generar hemorragias perivasculares y es un cuadro clínico irreversible con pérdida progresiva de nefronas funcionales, provocando uremia y muerte del animal. Entonces, tenemos que ser muy, pero muy precisos, muy cautos y abrir la mente a las posibilidades de qué nos puede estar afectando este tipo de pacientes. Pueden presentar anemia, pueden presentar trombocitopenia y pueden presentar leucopenia. No es lo más común. Recuerden que el 85% de los pacientes que hemos tenido nosotros, esa es una cifra nuestra, con procesos erliquiales, son pacientes que no han presentado trombocitopenia, pero en el caso de llegar a presentarse, cuando hagamos el hemograma, podemos ponerlo dentro del abanico de posibilidades. Es más común que la trombocitopenia se presente en Mycoplasma haemophilus. La micoplasmosis tiene mayor predisposición a generar ese secuestro masivo de plaquetas o el daño plaquetario en nuestros pacientes gatos. Esto se da por disminución en la producción, por secuestro en el vaso o por destrucción a partir de esos anticuerpos antiplaquetarios y antieritrocitarios que se pueden presentar. Para diagnosticar un gato con enfermedad erliquial, con un proceso erliquial, pues siempre empezamos con un hemograma, empezamos con una muy buena consulta, un muy buen examen semiológico y dentro de las ayudas diagnósticas que tenemos está el hemograma. Y en el hemograma, como les decía ahorita, mandamos a hacer extendidos de sangre con tinción para tratar de hacer visualización directa en el extendido. Recuerden que es mucho más fácil encontrar estos agentes erliquiales en gatos que en perros. Los signos y los síntomas deben estar allí, deben estar, o sea, deben ayudarnos a llevar nuestra mente hacia ese diagnóstico que debemos hacer. Es de lo más importante, esos signos y síntomas. Los test rápidos, de una vez les digo, no funcionan en gatos. ¿Sí? Los test rápidos no funcionan. Y el PCR tiene ventajas y tiene desventajas. Las ventajas que tiene es que nos puede detectar pacientes que estén padeciendo la enfermedad en ese momento, pero no nos detecta aquellos pacientes que sean portadores crónicos. Y recuerden que hay muchos de estos gatos que se convierten en portadores crónicos de la enfermedad y que vienen a manifestar síntomas a los 3, a los 4 o a los 5 años después de haber tenido contacto directo con el agente erliquial. Entonces, hay que ser también cautos en el diagnóstico por PCR. O sea, hay que saber, y hace muy poco me tocó ver un paciente que lo habían diagnosticado o le habían hecho un PCR, el PCR había salido negativo y más sin embargo le hicieron el tratamiento, o sea, le mandaron el tratamiento completo para un proceso erliquial. El gato pues salió adelante, pero me preguntaba yo, bueno, ¿para qué le hago yo gastar? En ese caso fueron 180.000 pesos que les costó, eso fue en Medellín, 180.000 pesos que les costó el examen de PCR para después llegar y decir, no, pues así haya salido negativo, le vamos a hacer el tratamiento. Entonces, pues, son consideraciones que debemos tener.
Estos son extendidos de sangre en los cuales hay visualización directa de las mórulas de Ehrlichia canis en pacientes felinos. Y recuerden que los test no funcionan. O sea, es importantísimo tener esto en cuenta. Los test no funcionan. Porque algunos colegas en algún momento me preguntaban o me decían, ven, pero si nosotros hemos hecho el test y no, los test en gatos no funcionan. O sea, estos test son específicos para para caninos y tienen una alta especificidad en la determinación de tres tipos de agentes erliquiales: Ehrlichia canis, Anaplasma platis y Anaplasma phagocytophilum. Se quedan por fuera del espectro la Ehrlichia chafensis y la Ehrlichia ewingi. Entonces, podemos dar resultados, digamos, en caninos, podemos dar resultados falsos, negativos, en el caso de diagnóstico de enfermedad erliquial. Pero recuerden que en gatos no funciona. Soy muy reiterativo en esta parte, tener siempre en cuenta la palpación de ganglios en la exploración semiológica. O sea, en paciente que llegue con toda esa semiología, que sea tan vaga, que no sea muy específica, palpemos los ganglios, tomémonos 2 segundos más en palpar los ganglios y podemos de allí sacar un muy buen insumo para nuestro diagnóstico. El tratamiento de estos pacientes se enfoca en, primero, prevenir la transmisión de la gente. O sea, esto es lo que debemos hacer con todos nuestros gatos. Debemos prevenir la transmisión del agente causal. Y aquí hay que hacer un poquito de hincapié en que los productos que manejamos para control de pulgas y de garrapatas en gatos no evitan que se suban. O sea, los productos que utilizamos, lo que hace, los productos que utilizamos comúnmente, los que tenemos en nuestras vitrinas, en nuestros anaqueles, son productos que lo que hacen es generar un efecto insecticida. La garrapata se sube, pica y se muere, pero cuando pica, inocula el agente causal. O sea, eso es claro, eso ya lo tenemos pues todos absolutamente claro en nuestras cabezas. Entonces, es muy común que la gente le diga a uno, pero si yo nunca le he visto garrapatas al gato. Es más común pues todavía que en perros que la gente le diga a uno, yo no le he visto garrapatas al gato. Claro, uno no se las ve, porque la garrapata se sube, pica, el gato la siente y se la quita. Por eso no es fácil verla. Y en los gatos que tienen aplicado algún producto pulguicida y garrapaticida, pues simplemente la garrapata se subió, lo picó, se murió, pero ya le dejó ese agente causal en tu sistema sanguíneo. Proteger la mucosa gástrica de los gatos es importante. Los gatos, sobre todo cuando tienen estos problemas de pérdida de apetito por largo tiempo, no debemos iniciar tratamiento en ellos con productos orales, sobre todo con doxiciclina oral, porque sabemos que pueden generar vómito y pues en un gato es mucho más grave el tema del vómito. Puede tener consecuencias más complejas. Modular la respuesta del sistema inmune es importantísimo, importantísimo, aunque no hay una distorsión tan grande de ese sistema inmune, las lesiones que pueden generar estos complejos inmunes que están circulando y que actúan casi que como sicarios de diferentes órganos, o sea, a nivel renal, a nivel neurológico, a nivel de hígado, en la parte ocular. Yo hace poco tuve un gato con un proceso ocular, un glaucoma unilateral derivado de un proceso erliquial. O sea, los agentes erliquiales pueden actuar a nivel de la circulación ocular y actuar en ese sistema trabecular, y lo que terminan haciendo es que se incremente la presión intraocular, generando ese glaucoma, que normalmente un glaucoma no lo relacionamos con este tipo de afecciones. El glaucoma se puede presentar tanto en perros como en gatos derivado de procesos.
Actuar frente a esas afecciones colaterales, incrementar la producción de plaquetas y glóbulos rojos en los casos en los que lo requiramos. Y aquí viene pues una primera parte de ese tratamiento. Entonces, si no queremos que se le suban ni las garrapatas, que nos pueden generar procesos erliquiales, ni las pulgas, porque nos pueden transmitir micoplasma, ni que lo piquen los mosquitos, porque nos le pueden transmitir dirofilaria, y en este momento hay una alerta grande a nivel país, porque hay mucha dirofilaria en nuestros perros y en nuestros gatos, y no la estamos diagnosticando. Entonces, debemos ejercer ese efecto repelente. Este efecto repelente básicamente se basa en el enmascaramiento del CO2 que se transpira por la piel, que va a generar una barrera protectora en estos animalitos. Que además le agregamos que tiene un agradable aroma, pues entonces vamos a ayudarle a ellos y que tenga una sensación de tranquilidad, vamos a ayudarles en el proceso que estamos tratando de prevenir. En naturales tenemos Herbal Balance Aspen y Herbal Balance Lavendel para gatos. Dos productos que tienen una aplicación supremamente fácil y que tienen una especificidad también en la parte comportamental, que tienen aceites esenciales que generan esa gran barrera protectora. Debemos eliminar el agente causal, y para eliminar el agente causal, pues obviamente estamos utilizando las tetraciclinas. En pacientes en los cuales no tengamos una vía oral activa, o sea, pacientes que no están comiendo desde hace varios días, nosotros instauramos tratamiento con oxitetraciclina a razón de 10 miligramos por kilogramo los primeros 3 días. Cuando son pacientes muy febriles, cuando son pacientes que tienen una temperatura por encima de los 40 grados, lo que hacemos es utilizar un antipirético de los que tenemos en el portafolio de productos del consultorio para ayudar a disminuir esa pirexia y con ello mejorar el consumo de alimentos, disminuir pues como toda esa sensación y mejorar el consumo de alimentos. Cuando pasamos esos 3 días, iniciamos tratamiento con doxiciclina a razón de 10 miligramos por kilogramo vía oral. Siempre teniendo en cuenta la administración posterior al consumo de alimentos. Siempre es de tener muy en cuenta. Esto es algo que lo tenemos de forma rutinaria. Poder transmitirle a los médicos veterinarios el uso de la oxitetraciclina les puede evitar grandes dolores de cabeza. En muchos casos uno hace el diagnóstico y simplemente empieza como un robot a hacer la fórmula. Entonces tiene la primera lección, que es la doxiciclina, y arrancamos a hacer, pero nos podemos evitar, como les digo, grandes dolores de cabeza si hacemos esos 3 primeros días con el manejo de la oxitetraciclina. Puede ser intravenosa o puede ser subcutánea. En gatos yo utilizo oxitetraciclina subcutánea con un muy buen resultado, sin reacciones inflamatorias en los sitios de aplicación y con buenos resultados, como les digo. Utilizamos también dipropionato de imidocarb en estos gatos. En la literatura se habla de utilizar entre 5 y 7 miligramos por kilogramo. Nosotros utilizamos una dosis de 3 miligramos por kilogramo subcutáneo, 2 dosis con intervalo de 14 días. O sea, es una dosis conservadora. Sabemos que el dipropionato tiene un gran efecto sobre el hígado y podemos llegar a generar pues, lesiones en este órgano si manejamos unas dosis muy amplias, muy grandes, o si disminuimos el tiempo de la aplicación. Recordar realizar las pruebas para evaluar la función y el estado del hígado y del riñón cuando vayamos a utilizar este tipo de producto. Y en la clínica manejamos con muy buen resultado el Diciclin en presentaciones de 50, 100 y 200 miligramos. En la gran mayoría de los gatos utilizamos Diciclin 50, en gatos pequeños, pues entonces media tableta para gatos por debajo de los 5 kilos, perdón, de los 3 kilos, media tableta. Para gatos por encima de los 3 kilos ya utilizamos
una tableta de Discipline 50. Pero es una gran opción el tener estas presentaciones que nos favorecen la forma de medicación. En la modulación del sistema inmune, de la respuesta del sistema inmune, hay algo supremamente importante, ya lo hablamos, ya lo dijimos, y es tratar de evitar esos depósitos de inmunocomplejos sobre órganos o sobre sistemas específicos que nos pueden llegar a generar graves afectaciones o graves daños. Recordemos los daños renales, que son fatales en los gatos. Recordemos los daños a nivel ocular, no solamente en la parte externa del ojo, en la córnea, sino los daños internos, uveitis, puede haber glaucoma, procesos que nos complican muchísimo el tratamiento. Entonces, siempre la modulación del sistema inmune es muy, pero muy importante. Además, en las enfermedades infecciosas, el creciente problema de la resistencia a los agentes antibióticos y quimioterapéuticos hace aún más patente el impacto benéfico que puede tener la modulación de la respuesta inmune en la resolución de la enfermedad. Es muy, pero muy importante tener claro este concepto de inmunomodulación. En la clínica utilizamos Magnesh en aquellos gatos que tenemos positivos a enfermedad erliquial. El Magnesh actúa muy bien como inmunomodulador, tiene ventajas, lo podemos administrar por vía oral, adicionado al agua de bebida, siempre teniendo como premisa, debemos evitar que el gato consuma el agua unos 20 minutos, ¿sí? O sea, apenas adicionamos el agua, dejamos reposar el agua 20 minutos y luego se la ofrecemos, porque esa capacidad olfativa del gato detecta el vehículo que tiene el Magnesh, que es un vehículo alcohólico, y nos puede generar rechazo al agua que estamos medicando. Entonces, bien importante esa parte. En esa modulación de la respuesta del sistema inmune, en muchos casos tenemos que utilizar corticoides. Y es una pregunta frecuente el manejo de estos corticoides. O sea, ¿cuándo debo utilizar corticoides? Debo utilizar corticoides cuando hay un desorden completo en la respuesta del sistema inmune, porque le tengo que decir a ese sistema inmune, espere, o sea, pare ahí, quédese quietecito porque está generando una cantidad de daños. Entonces, podemos manejar en ese tipo de pacientes que tienen o sea, en pacientes con problemas neurológicos graves que estén derivados de ese proceso erliquial. Podemos utilizar corticoides. En pacientes que tengan procesos oculares que estén derivados de ese tipo. Pero en un paciente con un proceso renal, ¿sí?, en el cual ya sabemos que hay una insuficiencia renal, que se está generando una insuficiencia renal, no podemos manejar corticoides. O sea, ahí nos toca eximirnos y más bien manejar un inmunomodulador que tomar la decisión del manejo de un corticoide, porque sabemos que el corticoide nos va a agravar ese cuadro de insuficiencia renal, nos puede generar una afectación mayor sobre ese parénquima renal y finalmente pues nos puede derivar en un proceso fatal. Entonces, nosotros manejamos como corticoides convencionales, manejamos dexametasona a dosis de 0.05 a 0.2 miligramos por kilogramo y prednisolona a dosis de 0.5 a 1 miligramo por kilogramo de peso vivo al día. Recuerden muy bien saber en qué casos usar o tener todo el criterio para usar. En la incrementación de la producción de células debemos, y lo recalcamos, las células se pueden disminuir por la disminución en la producción, por el secuestro en el vaso o por la destrucción a partir de sus anticuerpos antiplaquetarios y antieritrocitarios. Recordemos que hay en nuestro caso, y les recalco eso, nosotros
en lo que hemos venido haciendo, en el diagnóstico que tenemos y en el tipo de pacientes que tenemos, apenas un 15% de esos gatos positivos a enfermedad liquial tienen algún tipo de displasia sanguínea, y en ese tipo de pacientes, en ese 15%, siempre manejamos un producto como el Auker, un producto que nos ayude a incrementar la producción de células, que genere ese efecto de autorregulación, lo que veíamos al principio, que genere ese efecto de estimulación a nivel del hemocitoblasto, y lo que hace básicamente el Auker, por su composición y su contenido, es actuar frente a ciertos inmunotransmisores, a ciertas interleuquinas que generan una depresión en la producción de células. Lo que hace es inhibir esa producción de interleuquinas para que la médula ósea pueda retomar su producción normal. Entonces, ese es un primer efecto. Lo segundo es que actúa a nivel de ese mismo hemocitoblasto, activándolo y proporcionándole el impulso para que pueda volver a trabajar de forma normal. Como complemento en la recuperación del paciente, manejamos el Canivex, un producto excelente, sobre todo para estimular el consumo de alimento. Y en aquellas afecciones colaterales, como los problemas oculares graves, las afecciones neurológicas, la dermatitis, la poliartritis, la insuficiencia renal, o sea, para cada una hay un tratamiento diferente, y vuelvo y les digo, uno no tiene enfermedades, uno tiene enfermos, y hay que tomar cada enfermo como un mundo completamente distinto en donde debemos tener en cuenta esta. Este es un signo que en gatos no es nada común. El otohematoma en gatos no es nada común. Y lo pongo aquí porque en el último año hemos tenido 3 gatos con otohematoma a partir de enfermedad liquial. O sea, gatos de ese 15% que sí tienen alguna afectación en los niveles de células sanguíneas, gatos con trombocitopenia que además han derivado en otohematoma. Entonces, tener pues en cuenta este tipo de signos. Signos respiratorios también se pueden presentar en los gatos. Gatos que tratan de comerse la cola, se presenta, hemos tenido en el tiempo, en los 6 años y algo que llevamos de diagnóstico de enfermedad liquial en la clínica, hemos encontrado varios pacientes con esa sintomatología, deposición de complejos inmunes en circulación terminal y un prurito intenso, y gatos que tratan de arrancarse la cola. Entonces, todos esos son signos que debemos tener muy en cuenta. En cuanto a los problemas oculares graves, pues dependiendo del tipo de afección, pues vamos a hacer el manejo, recordar el tratamiento individualizado. En algunos gatos se pueden llegar a presentar úlceras, ¿sí? Recordar hacer un tratamiento completo, o sea, no solamente las gotas, sino también el resto de tratamiento para el manejo. Y recordemos, se puede llegar a presentar glaucoma en estos gatos, debemos hacer o instaurar el tratamiento específico. Allí, de forma personal, no es la clínica, lo he hecho yo, he manejado pacientes con cannabis, sobre todo pues con cannabis con una relación alta de CBD, y hay una muy buena reacción de este tipo de pacientes con glaucoma, tanto caninos como felinos, como gatos, a este tipo de tratamiento. Todo pues en la parte de problemas oculares, siempre tener muy, pero muy claro qué es lo que vamos a utilizar. Tenemos recursos en la clínica y utilizamos frecuentemente el colirio-SO y el octa-SO en este tipo de pacientes. Este es uno de los trabajos de los cuales les hablaba. Es un trabajo de investigación serio, es un trabajo de investigación que para mí debería tener más difusión y más realce. Trabajo realizado el año pasado en la Universidad del Tolima, de hemoparásitos en gatos domésticos, en donde se hizo una determinación muy, pero muy concienzuda de aquellos
de aquellos agentes que estaban actuando sobre la población felina. Y de aquí es de donde extractamos esa prevalencia del 39% en gatos que iban para procesos de esterilización, en gatos completamente asintomáticos. Por último, recordar que la litiasis es zoonótica. Es muy, pero muy importante recordar esto. No solamente para el caso de quienes tenemos gatos, sino también de quienes tenemos perros o quienes atendemos todos los días gatos y perros. Es muy fácil que una garrapata se baje, se nos suba a nosotros, o se baje y se reproduzca en la clínica y esas larvitas salgan y terminemos nosotros siendo sus huéspedes. Somos población de alto riesgo y lo mejor es estar prevenidos. Finalmente, este es un trabajo que a mí me apasiona. Les cuento que hoy he estado desde las 7 de la mañana aquí en la clínica. He tenido todo el trabajo que se imaginen. Ahorita salgo a hacer 2 cirugías, una cirugía de una eventración por mordedura de perro y otra cirugía de una obstrucción intestinal en un gato persa. Ya para mí esto es un trabajo apasionante y realmente me encanta hacerlo. Es pues lo que tengo para entregarles con respecto al tema de enfermedad liquial en gatos. Poner todo, o sea, poner todos nuestros sentidos cuando vayamos a hacer un diagnóstico, transferir esta información a los médicos a los cuales podamos llegar, seguramente nos ayudará a salvar muchas vidas de estos animalitos tan especiales como son los gatos. Si tenemos alguna pregunta a este respecto, es el momento pues de poder hacerla. Estamos todos, o nos quedamos dormidos, o les quedó muy clarito todo. Pueden hacer las preguntas por el chat o si quieren abrir el micrófono y preguntar, bien pueda. Bueno, parece que no hay inquietudes al respecto. Sí, parece que no hay ninguna inquietud al respecto. Hemos hablado ya tanto de enfermedad liquial en gatos que yo creo que la gente ya lo tiene absolutamente claro. Por aquí veo una de la doctora Nati. Doctora Nati dice que cada cuánto se debe aplicar los repelentes. Esa pregunta, Esencias florales en espuma. esa pregunta es como de respuesta para, pues de respuesta así simple. Igual que nosotros nos aplicamos los repelentes. O sea, el repelente se debe aplicar de forma diaria, porque ese efecto enmascarador no dura más de 24 horas. O sea, incluso en zonas en donde haya muchísimas garrapatas, o cuando nos vayamos para una finca o nos vayamos a un sitio donde haya una gran infestación de garrapatas, se puede utilizar hasta 3 veces al día. Y es lo que hacemos nosotros, o sea, cuando nosotros vamos para tierra caliente, nos ponemos el repelente antes de bajarnos del carro y a las 2 o 3 horas estamos otra vez poniéndonos el repelente porque ya estamos sintiendo que los zancudos nos están llegando. Asimismo, es la forma en la cual podemos utilizar repelente en gatos. Debe ser al menos una vez al día. La ventaja, pues, lo habíamos dicho hace un rato, no tiene ningún efecto, o sea, esos aceites esenciales y esas esencias florales que contienen no tienen ningún efecto contraindicado en esta especie y nos va a generar un muy buen efecto repelente. ¿Verdad que es magnífico el efecto repelente que tiene? Y recordemos que no solamente va para garrapatas, sino también para pulgas y para zancudos. Es increíble la cantidad de pacientes que ya vamos teniendo con dirofilaria en esta zona y yo creo que en todo el país.
Es muy, pero muy importante el ayudar a estos animalitos a evitar ese tipo de enfermedades que sabemos que son enfermedades en un alto grado fatales. Pregunta del doctor Byron. El uso de comprimidos y o cápsulas, ¿qué tan práctico es para el uso en gatos? Eso por un lado. En mi experiencia, el uso de esencias florales funciona fabulosamente si logramos aplicarlo 4 veces al día, lo cual se dificulta en gatos criollos. Pero que estás en clase, separar. ¿Qué recomienda para el tratamiento de este tipo de animales? Esperen, le cerramos aquí A el la micrófono. doctora Maris. Listo. Bueno, el uso de comprimidos y cápsulas realmente es complejo en gatos. O sea, no todos los gatos se dejan manipular para darle una tableta o una cápsula. Eso es absolutamente cierto. Hoy en día, la gran mayoría de los gatos que tenemos permiten hacer este tipo de manejos. Pero en aquellos pacientes en los cuales es muy difícil, ¿sí?, hacer este tipo de manejos, tenemos herramientas para hacerlo. Entonces, yo cuando tengo un gato encima de la mesa de mi consultorio, que sé que es un gato agresivo, que no le van a poder dar, simplemente les digo, bueno, te voy a poner hoy una inyección de dipropionato, o posterior a los 3 días de oxitetraciclina, le pongo una inyección de dipropionato y a los 15 días me lo vuelven a traer, le pongo una segunda inyección de dipropionato y manejo el inmunomodulador en el agua de bebida. Con eso ayudamos a que el paciente pueda recibir todo el tiempo una medicación que pueda hacer o generar esa autorregulación orgánica para que ese sistema inmune esté trabajando muy bien, que no se enloquezca a generar una cantidad de complejos inmunes que nos van a generar los daños, y que todas aquellas células que pueden controlar la proliferación de estos agentes erliquiales actúen realmente. Entonces, es bien importante tener esto en cuenta. Cuando podemos hacer el tratamiento por vía oral, entonces la recomendación es siempre dar el producto sobre comida para que no, sobre todo el antibiótico, el Discipline, para que no tengamos de pronto gastritis y que los propietarios, los compañeros humanos, interrumpan el tratamiento. Entonces, es bien importante esa parte. Me parece muy buena esa intervención de Byron, porque son muchos los gatos que no se dejan manejar. Y hay mucha gente que adopta gatos, son gatos que ya vienen con problemas, gatos que los diagnosticamos muy reciente, el proceso de adopción, y que nos toca hacer manejo con el dipropionato de indioca. Hay otra pregunta de la doctora Nadia. Doctor, en su experiencia, ¿ha tenido en gatos infección mixta de Ehrlichia y micoplasma? Y en un proceso así, algo esencial en agregar el tratamiento, ya que son muy similares. Resulta que uno puede tener en un mismo paciente, puede tener Ehrlichia, anaplasma y micoplasma. En un mismo paciente puede tener esas 3 afecciones. En un mismo paciente puede tener Ehrlichia, Babesia y micoplasma. O sea, no hay una condición que limite la presencia de estos agentes en un mismo paciente. Y resulta que como el paciente o el proceso de base disminuye, ya sea Ehrlichia o ya sea micoplasma, disminuye la reacción del sistema inmune, o en muchos casos inhibe la actividad de ese sistema inmune
para la destrucción de este tipo de agentes, entonces se da el medio propicio para que se despierten las otras, o para que cuando llegue la otra simplemente se disemine y no haya pues ningún control. Entonces, en este tipo de procesos, el tratamiento se hace con el mismo tipo de agente antimicrobiano. En ambos se hace con tetraciclinas. Entonces, pues vamos a lograr el control de ambos en ese caso. Algo muy importante cuando hay micoplasma es que esos gatos sí tienen trombocitopenia. Entonces, cuando tenemos pacientes con Ehrlichia y micoplasma, es vital el reactivar el funcionamiento de la médula en la producción de nuevas células para que mejore pues todo el proceso de recuperación. Bueno, doctora Mari, pide disculpas por lo del micrófono. No tenemos más preguntas en el chat. ¿Alguno quiere abrir el micrófono y preguntar directamente? Bien pueda. Bueno, doctor Diego, parece que no hay más. Yo quedo... José Noé. Ok, Bueno. ¿quién pregunta? Yo, Rubén. Aquí, Rubén, cuéntame. Doctor, yo sí quiero hacer una pregunta, pero al doctor Apolinar Solano, que se encuentra con nosotros, ¿qué experiencia ha tenido él con nuestros productos naturales, ya que él ha venido utilizándolo? Nos digan No sé algo sobre los si, productos. doctora Apolinar, ¿Qué escuchó experiencia la tiene? pregunta de Rubén. Parece que no está allí el doctor Apolinar. Mientras él regresa, le hago una pregunta que tiene, dice la doctora Amari, doctor Diego. ¿El miocar en gatos no es muy doloroso? Sí, claro. El imidiocar, tanto en perros como en gatos, es bien doloroso. Es una de las condiciones pues, que sabemos que tenemos que advertir. Esa pues es... Okay. Por aquí. El doctor Byron, ¿quiere abrir el micrófono, doctor Byron, y relatar lo que dice? Sí, ¿me escuchan? Gracias. Sí, claro. ¿Me escuchan? Ok. Sí, perfecto. Lo que sucede es que el dipropionato de imidocar, pues es bien sabido que nosotros los utilizamos en Colombia, a sabiendas que en otros países no se utiliza por la cantidad de efectos colaterales que produce. Yo particularmente lo tengo como última alternativa dentro de mi tratamiento, porque, bueno, yo baso casi un 80% de mis consultas en medicina natural. Y me parece como ir en contra de lo que estamos tratando de hacer, causando una intoxicación masiva y para tratar de combatir un organismo que es inmunodependiente y que sabemos que si logramos volcar todo el sistema inmunológico sobre él, es muy probable que tengamos muy buenos resultados. Entonces, por eso, no sé, es como debatible el uso del dipropionato. Claro, no sé qué dice. No, doctor Byron, usted tiene toda la razón. O sea, y en mi consulta, el 80% de los tratamientos son tratamientos no invasivos y no agresivos. Pero resulta que, o sea, hay que poner todas las alternativas y todas las herramientas que podamos tener en nuestro arsenal para el manejo de una enfermedad
como es en este caso la enfermedad erliquial, que en muchos casos tiene múltiples complicaciones al momento de ir a hacer el tratamiento. Y por eso le decía ahorita, cuando hay un paciente o hay pacientes que son absolutamente indómitos, o sea, de esos que llegan y para sacarlos del huacal hay que hacer 1000 pilatunas, ¿sí? Para poder hacer una revisión, que sabe uno que el propietario es una señora de 70 años que no va a ser capaz de manejar una medicación diaria o que no va a ser capaz de cogerlo para hacer una medicación. Y que son además pacientes supremamente o gatos supremamente intuitivos que uno les empieza a manejar el tratamiento en el agua de bebida y más bien dejan de tomar agua, o sea, se mueren de la sed, pero no se la toman porque son de ese calibre. En ese tipo de pacientes hay que tener algún recurso para manejarlos y lo que usted dice es absolutamente cierto, o sea, debe estar como el último recurso, como esa bomba atómica al final de la guerra. O sea, la tenemos ahí porque pues se podrá tener, o sea, puede tener resultados o tiene resultados, pero sabemos que los efectos colaterales, que los efectos adversos son supremamente grandes. Entonces, tiene usted toda la razón. Lo traigo a colación porque realmente me gusta mostrar todos o las herramientas que podemos tener. Mis pacientes con procesos erliquiales, yo siempre que pueda trato de manejarlos con inmunomodulación antes que cualquier otra cosa, siempre siendo muy coherente con que la inmunomodulación no es inmunoestimulación, porque en muchos pacientes que me llegan a mí a la clínica ya se han manejado inmunoestimulantes y son pacientes que llegan aún más complicados porque sabemos que la respuesta del sistema inmune está absolutamente enloquecida. Entonces, mejor dicho, le agradezco esa intervención inmensamente porque es muy bueno dar claridad sobre el uso de ese arsenal que debemos tener guardadito hasta un último momento o hasta el paciente que realmente no tiene otra opción de tratamiento. Ok, colegas, ¿alguna otra inquietud? ¿Algo que nos quieran aportar? Ok, si no hay más, doctor Diego, agradecerles a todos por acompañarnos y por la participación en el evento, ¿no? No, a mí no me queda más que agradecerles, de verdad que de cada charla aprendo más, de cada charla, digamos como en este caso con el doctor Byron, las retroalimentaciones son supremamente importantes y de verdad muchísimas gracias por estar aquí, por haber estado tan pendientes de todo el proceso. Muy seguramente nos iremos encontrando en el camino con otras experiencias personales y experiencias pues de la clínica en el manejo de distintas patologías. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Agradecerle a Diana y a Rubén Darío por la convocatoria y pues que estamos en disposición de seguir trabajando. Claro que Gracias, sí. doctor. Diego, muchas gracias por la charla. No, doctor Carlos, a usted muchísimas gracias por estar allí siempre presente. A todo este gran equipo de SOO, un abrazo inmenso y muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy agradable. Muchas experiencias compartidas. Mil gracias. Gracias, Mauro. Doctor Diego, hola, muchas gracias. Me encantan siempre todas tus charlas.
Ay, Son tan muy- bella, Cris. Muchas gracias, doctor. No, con el mayor de los gustos. Siempre será un Que estén placer. muy bien. Gracias.